Siempre hemos escuchado que Dios creó todas las cosas, que el tiempo comenzó con la creación y que, antes del universo, no existía absolutamente nada. Pero ¿y si te dijera que esta idea no solo es errónea, sino que es exactamente lo contrario de lo que siempre nos han enseñado? Los textos antiguos, como el Apócrifo de Juan, describen algo que existió antes de los dioses, antes del tiempo, incluso antes de la creación misma. Los griegos llamaban a esta mónada, no un ser divino, sino una existencia pura sin divisiones ni características. Plotino dedicó su vida a cartografiar esta realidad en las Eneadas, describiendo una fuente tan primordial que llamarla Dios sería reducir lo que realmente representa. Esto no es una mera especulación de la nueva era. Son estructuras filosóficas complejas, desarrolladas por mentes brillantes que entendieron algo que hemos perdido con el tiempo. Cuestionar lo que existía antes de Dios no es una blasfemia, sino el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Los primeros padres de la Iglesia conocieron la mónada. Tuvieron que suprimir activamente estas enseñanzas porque revelaban algo peligroso. La fuerza creativa detrás de la realidad opera de acuerdo con principios que, de hecho, podemos entender. Esta noche exploraremos lo que realmente existió antes que todo lo demás y por qué este conocimiento transforma por completo la forma en que vemos la existencia. Sé lo que debes estar pensando ahora mismo. El título de este tema probablemente le causó incomodidad, tal vez incluso irritación. ¿Qué existía antes de Dios? Parece un insulto, ¿no? Como si alguien intentara desmantelar tu fe o burlarse de lo que consideras sagrado. Pero esto es lo que podría sorprenderte. Esta pregunta no fue inventada por los escépticos modernos ni por los filósofos de Internet. Fue elaborado por algunos de los buscadores espirituales más devotos de la historia. Personas que dedicaron su vida a la oración, la contemplación y el servicio divino. No querían menospreciar a Dios, sino comprender la verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia. Volvamos a los primeros siglos del cristianismo, cuando mentes brillantes se enfrentaban a dilemas lógicos que dejarían a cualquiera boquiabierto. Imagínese la siguiente pregunta: si Dios creó todo lo que existe, entonces, ¿qué creó Dios? No es una pregunta capciosa para atrapar a los fieles. Es un enigma filosófico genuino, que exigía respuestas serias. Los cristianos no éticos, sí, los verdaderos cristianos, no una religión separada, debatieron exactamente este punto. En textos como el libro secreto de Juan, encontrado en el desierto egipcio en 1945, describieron algo llamado la mónada. Este no era un dios rival, sino la fuente absoluta de la que surgió incluso la conciencia divina. Diferenciaron el origen último e incognoscible del Dios que crea y gobierna el mundo material. Para entender mejor, piense en un actor en el escenario. Él desempeña un papel, da vida a un personaje, dice sus líneas y hace avanzar la historia. Pero no es lo mismo el actor que el escenario en el que actúa. El escenario existe antes de cualquier actuación. Proporciona espacio para que se desarrolle cualquier historia y permanece sin cambios independientemente del drama que tenga lugar en él. Los noéticos veían al Dios creador, al que llamaban el demiurgo, como el actor, y a la mónada como el escenario de la existencia pura. Esta no fue una idea marginal. Plotino, cuyo sistema filosófico se convirtió en la base de siglos de misticismo cristiano, escribió extensamente sobre el uno, una fuente tan fundamental que existía más allá del ser mismo. No como no ser, sino antes de la distinción misma entre existencia y no existencia. Su discípulo Porfirio registró que el uno estaba más allá de la esencia, más allá de la mente, más allá incluso del concepto de divinidad tal como lo entienden los humanos. Lo más fascinante es cómo aparece esta comprensión en diferentes tradiciones. Los textos herméticos, que influyeron en los primeros pensadores cristianos, hablan de una fuente tan pura y simple que ni siquiera podría llamarse una, ya que eso implicaría la posibilidad de un dos. Los primeros místicos cristianos, como Pseudo Dionisio el Areopagita, escribieron sobre Dios emergiendo de lo que llamaron oscuridad divina, una fuente inefable más allá de nombres, conceptos y atributos. No eran herejes que intentaban derrocar la autoridad religiosa, sino que buscaban resolver un problema lógico fundamental manteniendo al mismo tiempo el más profundo respeto por lo sagrado. Cuando decimos que Dios es la fuente absoluta de todo, nos enfrentamos a lo que los filósofos llaman regresión infinita, ¿quién creó al Creador? Si afirmamos que nada creó a Dios, que Él simplemente existe, en realidad estamos señalando algo más allá de la función creativa misma, un ser puro y sin causa.
Aquí las cosas se ponen aún más interesantes. Muchos de estos pensadores antiguos distinguían a Dios como un papel o función, el arquitecto cósmico, la inteligencia divina que da forma a la realidad, de la fuente absoluta de la que surge incluso la conciencia divina. Es como reconocer la diferencia entre el presidente y el cargo de presidencia. La persona ocupa el rol y realiza la función, pero el puesto existe independientemente de quien lo ocupe. La tradición cabalística del judaísmo desarrolló ideas similares con su concepto de Ein Sof, literalmente, interminable o infinito. No es otro nombre para Dios, sino la fuente ilimitada de la que emergen los atributos divinos y los poderes creativos. El Dios que habla a Moisés, que da mandamientos e interviene en la historia, es el Dios revelado a través de atributos específicos. Pero el Ein Sof es la fuente oculta, que permanece para siempre más allá de toda revelación. Ahora quizás te preguntes por qué estas ideas no se enseñan en la mayoría de las iglesias o escuelas religiosas de hoy. Aquí las cosas se vuelven políticamente intrigantes. Estas enseñanzas fueron suprimidas sistemáticamente, no porque fueran falsas, sino porque representaban una amenaza para las estructuras jerárquicas de poder. Si la fuente última de la realidad está más allá de todos los conceptos, nombres y características antropomórficos, entonces ninguna institución humana puede reclamar acceso exclusivo a ella. Ningún sacerdote, papa o profeta puede decir, Dios me dijo que te hablara, con la misma autoridad. Piense en cómo funcionan las estructuras de poder en las religiones organizadas. Dependen de la idea de que la voluntad divina fluye a través de canales específicos, textos sagrados, clero ordenado, jerarquías institucionales. Pero si la realidad última está más allá de todos los conceptos y categorías humanos, entonces cada institución religiosa se convierte, en el mejor de los casos, en un dedo que señala a la luna. Quizás sea útil como guía, pero no la luna misma. Los primeros concilios de la Iglesia que establecieron la doctrina cristiana ortodoxa no se limitaban a decidir cuestiones teológicas. Tomaron decisiones políticas sobre cómo se organizaría y controlaría la autoridad espiritual. Las enseñanzas sobre la mónada, sobre fuentes más allá del Dios creador, sobre la naturaleza inefable de la realidad última, fueron excluidas no porque estuvieran equivocadas, sino porque eran ingobernables. Por eso los textos noéticos fueron enterrados en el desierto egipcio. Por eso las tradiciones herméticas pasaron a la clandestinidad. Por eso las instituciones religiosas siempre han visto con recelo el misticismo. Unidad y multiplicidad, entre lo eterno y lo temporal. No es que el mundo haya sido creado una vez, en algún punto distante del pasado. Está siendo creado ahora, momento a momento, como una expresión continua de esa realidad primordial que no conoce ni antes ni después. Lo que llamamos Dios en las tradiciones teístas es en realidad una interfaz, una forma de lenguaje que la conciencia fragmentada utiliza para referirse a aquello que trasciende el lenguaje mismo. Cuando decimos que Dios es eterno, no estamos describiendo una duración infinita, sino la ausencia de duración. Cuando decimos que Dios es omnisciente, no le estamos atribuyendo conocimiento acumulado, sino una visión simultánea de todas las posibilidades, como un espejo que refleja todos los ángulos de una habitación sin tener que girar. Y cuando decimos que Dios es amor, no hablamos de un sentimiento, sino de la fuerza que mantiene la unidad del ser incluso en medio de una aparente separación. Aquí reside la paradoja central de toda experiencia humana: somos al mismo tiempo el observador y lo observado, el sujeto y el objeto, lo eterno y lo temporal. Nuestra mente racional, condicionada por la estructura del tiempo, insiste en preguntar, ¿cómo puede algo ser ambas cosas? Pero esta cuestión ya presupone una división que no existe a nivel de las mónadas. Es como preguntar, ¿cómo puede la luz ser a la vez onda y partícula? La respuesta no está en elegir un bando, sino en reconocer que la cuestión surge de un modo limitado de percepción. Las tradiciones esotéricas siempre lo han sabido. El hermetismo habla de la coincidencia de los opuestos, la idea de que los opuestos no son realidades separadas, sino aspectos de la misma verdad vistos desde diferentes perspectivas. El taoísmo describe el yin y el yang como fuerzas complementarias que surgen de la unidad del Tao. Y el misticismo cristiano, en su aspecto más profundo, enseña que el cielo y el infierno no son lugares, sino estados de conciencia, el primero, la realización de la unidad, el segundo, la ilusión de separación. Pero ¿por qué entonces la mayoría de nosotros vivimos inmersos en esta ilusión? ¿Por qué el tiempo parece tan real, tan ineludible? La respuesta está en la naturaleza misma de la conciencia.
Cuando la mónada se fragmenta para conocerse a sí misma, no solo genera tiempo, genera el yo. Y el yo, por definición, es una entidad temporal. Se define a sí mismo por sus recuerdos, pasado, sus expectativas, futuro, y su percepción de la hora, presente. Sin estas coordenadas, el yo deja de existir. Por eso la experiencia de la unidad absoluta es tan aterradora para la mente condicionada. Amenaza con disolver la estructura misma que sustenta la identidad personal. La física moderna ofrece una poderosa metáfora para esto. En el modelo del Big Bang, el universo surgió de un estado de densidad infinita, una singularidad en la que las leyes de la física tal como la conocemos dejan de operar. En ese momento, el tiempo y el espacio no existían tal como los entendemos. Surgieron después de la expansión inicial. Pero aquí está el detalle crucial: la singularidad no es un lugar o un tiempo en el sentido convencional. Es un estado de unidad indiferenciada, donde coexisten todas las posibilidades. Lo que llamamos creación es, de hecho, la primera diferenciación, el instante en el que la unidad se rompe en multiplicidad, dando lugar al espacio, al tiempo y a la materia. Esta idea se repite en las palabras de místicos como Meister Eckhart, quien escribió: Dios crea el mundo y todas las cosas en este ahora presente. El tiempo pasado y el tiempo futuro están distantes de Dios y son ajenos a su naturaleza. Lo que está diciendo es que la creación no es un acontecimiento histórico, sino un proceso eterno. Una danza continua entre lo uno y lo múltiple, entre lo absoluto y lo relativo. Y aquí es donde el camino espiritual se vuelve revolucionario. Si el tiempo es una construcción de la conciencia fragmentada, entonces la liberación no reside en escapar del tiempo, sino en reconocer su naturaleza ilusoria. No se trata de alcanzar un estado futuro de iluminación, sino de darnos cuenta de que la iluminación ya está presente, de que lo eterno no está más allá del tiempo, sino escondido dentro de él, como el océano está escondido dentro de cada ola. Maestros de todas las tradiciones señalan esto. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego al tiempo, del deseo de lo que fue o lo que será. Jesús habló del reino de los cielos como algo que está dentro de vosotros y no viene con signos visibles. Y los sabios del Vedanta afirman que el mundo es como una serpiente vista en la oscuridad. Cuando se enciende la luz de la percepción correcta, la serpiente se revela como una cuerda, una ilusión basada en una mala interpretación. Pero ¿cómo acceder a esta percepción? ¿Cómo experimentar lo eterno en medio del fluir del tiempo? La respuesta está en la práctica de la atención plena, no como una técnica, sino como un retorno al estado natural de conciencia. Cuando observas tus pensamientos sin identificarte con ellos, cuando sientes tu cuerpo sin juzgarlo, cuando escuchas un sonido sin nombrarlo, estás, por un breve momento, suspendiendo la estructura temporal de la mente. Y en esos momentos sucede algo extraordinario: el tiempo parece detenerse. No porque desapareció, sino porque ya no era su prisionera. Esa es la clave. El tiempo no es el enemigo. Es un vehículo, una forma para que la conciencia se explore a sí misma. Pero cuando olvidamos que somos conductores y nos convertimos en pasajeros, perdemos de vista el propósito del viaje. La iluminación no es la destrucción del tiempo, sino el redescubrimiento de que, en el fondo, nunca estuvimos separados de él. Somos lo eterno expresándose como temporal, lo infinito manifestándose como finito, la luz revelándose como sombra para ser reconocida. Y es por eso que las tradiciones más profundas siempre han enfatizado la importancia de la práctica. No como un medio para un fin, sino como un recordatorio constante de que el fin ya está aquí. Cada respiración consciente, cada momento de presencia genuina, es un regreso a la mónada, un vistazo a la realidad antes de la caída en la temporalidad. No es un escape del mundo, sino un redescubrimiento de que el mundo, en su esencia, nunca estuvo separado de lo que lo sostiene. Cuando se comprende esto, incluso las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el significado de la vida?, comienzan a perder peso. No reciben respuesta, sino que se disuelven. Porque estas preguntas solo tienen sentido en el marco del tiempo. Y cuando ves más allá del tiempo, te das cuenta de que no hay de dónde ni la dónde ir. Solo existe esto, el eterno presente, desplegándose como la totalidad de la experiencia, sin principio, sin fin, sin separación. ¿A qué llamamos realidad? La pregunta, de hecho, ya conlleva una trampa. Ela presupone que a unidade e un estado anterior e a multiplicidade, una consecuencia,
como se houvese una secuencia lógica no tempo. Pero lo que estamos describiendo no es un proceso, sino la naturaleza de la existencia misma. No hubo ningún momento en el que la unidad decidiera fragmentarse, porque fuera de ella no hay tiempo para que se produzca una decisión. La multiplicidad no es un error, una caída o una ilusión. Es la única manera en que la unidad puede manifestarse. Imagina un espejo perfecto, sin superficie, sin reflejo, sin distorsión. No refleja nada porque no hay nada fuera de él que pueda reflejarse. Ahora imagina que este espejo se rompe de alguna manera. No en pedazos, sino en infinitas perspectivas, cada una es un ángulo único, una forma de verse a uno mismo. The mirror did not cease to be whole. Solo ha descubierto que su totalidad solo puede conocerse mediante una aparente fragmentación. Cada fragmento es, al mismo tiempo, parte y el todo, porque el todo no existe fuera de las partes. La multiplicidad no es una negación de la unidad, sino su expresión más íntima. Lo mismo sucede con la conciencia. Cuando decimos que la mónada se divide, no estamos hablando de una división real, sino de una aparición que surge en el instante en que la conciencia intenta conocerse a sí misma. Es como si la luz, al intentar iluminarse, creara sombras. Estas sombras no son falsas, son la única forma en que se puede percibir la luz. Asimismo, el mundo de los objetos, de los pensamientos, de los yous separados, no es una ilusión en el sentido de algo irreal, sino una ilusión en el sentido de algo relativo. Es real dentro de su propio contexto, pero no es la realidad última. Piensa en un sueño. Mientras sueñas, todo parece absolutamente real, las personas, los lugares, las emociones. Solo cuando despiertas te das cuenta de que fue una proyección de tu mente. Pero mientras soñaba, no había nada fuera del sueño que pudiera cuestionarlo. La multiplicidad funciona de la misma manera, es real mientras estás inmerso en ella, pero su realidad es condicional. Depende de un punto de vista, una perspectiva limitada. La mónada, en cambio, no tiene punto de vista. Es el espacio mismo en el que todos los puntos de vista surgen y desaparecen. Esto explica por qué las tradiciones espirituales siempre han descrito la realidad como maya, en el hinduismo, samsara, en el budismo, o mundo de las apariencias, en el platonismo. No porque el mundo sea falso, sino porque es dependiente. No existe por sí mismo, sino como expresión de algo más fundamental. Cuando miras un árbol, no estás viendo el árbol en sí, sino la interacción entre la luz, tus ojos, tu cerebro y la conciencia que lo interpreta todo. El árbol como objeto independiente es una abstracción útil, pero no una verdad absoluta. Lo mismo ocurre con tu cuerpo, tus pensamientos, tus recuerdos. Todos ellos son fenómenos que surgen y desaparecen dentro de un campo de conciencia más amplio. He aquí el punto crucial: la multiplicidad no es un problema que debe resolverse, sino una oportunidad. Si la mónada fuera pura unidad, sería estéril, como un espejo que nunca refleja nada. Pero al manifestarse como multiplicidad, se vuelve capaz de experimentar. Cada ser vivo, cada conciencia individual, es una perspectiva única a través de la cual la totalidad se conoce a sí misma. No eres un fragmento perdido de la mónada, sino la mónada misma que se experimenta a sí misma a través de una forma específica. Tu vida no es un accidente, sino una expresión necesaria de unidad que intenta reconocerse. Cambia radicalmente la forma de ver el sufrimiento, el deseo e incluso la muerte. El sufrimiento no es una señal de que algo haya ido mal, sino una parte del proceso mediante el cual la conciencia aprende a distinguir entre lo permanente y lo transitorio. El deseo no es un obstáculo, sino el impulso que mueve la multiplicidad hacia la unidad, como un río que desemboca en el mar, sin saber que ya es agua. Y la muerte no es el fin, sino el regreso al estado original, donde la forma se disuelve, pero la conciencia que la sustentaba permanece inalterada. La paradoja final es la siguiente: la mónada no necesita regresar a la unidad porque nunca la abandonó. La multiplicidad no es una separación, sino una danza. Cada momento de tu vida, cada pensamiento, cada emoción, es la mónada que se expresa a través de ti. Cuando se comprende esto, incluso las preguntas más antiguas, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida?, pierden su urgencia. No son respondidas, sino trascendidas. Porque la respuesta no está en un concepto, sino en la experiencia directa del ser. Y esa experiencia está disponible ahora mismo. No como una idea, sino como el hecho mismo de su existencia.
Antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier identificación, solo existe esto, la conciencia pura, informe, ilimitada, que eres al mismo tiempo tú y todo lo que existe. No es algo que puedas lograr, porque eso ya lo eres. Lo único que queda es reconocer. La conciencia se divide en el observador y lo observado. Son como los primeros reflejos en un espejo, todavía cerca de la fuente, pero ya lo suficientemente lejos como para olvidar su origen. Cada dios, cada fuerza cósmica, cada arquetipo que la humanidad ha venerado a lo largo de los siglos no es más que una manifestación de esta primera fractura, una inteligencia que surgió para gestionar la creciente complejidad de la existencia, pero que, como nosotros, se cree el centro del universo. Y aquí reside la paradoja más profunda: cuanto más poderosos parecen estos seres, más atrapados están en la ilusión. Los mitos de todas las culturas cuentan la misma historia: dioses que luchan entre sí, que crean y destruyen mundos, que exigen sacrificio y obediencia. Pero lo que estos mitos no dicen, o lo dicen solo en susurros, es que estos conflictos son ecos de la primera división. El dios de la guerra no es diferente del guerrero humano. Ambas son expresiones de la misma dualidad fundamental entre acción y reacción, entre yo y el otro. La diosa del amor no es más divina que el amor que sientes por alguien. Ella es simplemente la personificación de esa misma energía, elevada a una escala cósmica. Lo que llamamos divino, es en realidad el primer nivel de organización de la realidad después del colapso de la unidad. Son los administradores del programa, no los autores. Y lo más irónico es que, a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado a estos seres como si fueran la fuente, cuando en realidad son solo los primeros en emerger de la fuente, y como nosotros, están tratando desesperadamente de comprender de dónde vinieron. Pero hay una salida. Si estos dioses son solo reflejos, entonces la clave no es adorarlos, sino reconocer el espejo. Cuando observas tu propia mente, cuando te das cuenta de que estás pensando, sintiendo o reaccionando, estás repitiendo el mismo acto primordial que dio origen a toda multiplicidad. Cada momento de autoconciencia es una oportunidad para regresar al momento anterior a la escisión, al espacio donde observador y observado aún no se habían separado. Las tradiciones esotéricas siempre lo han sabido. Los misterios de Eleusis, las enseñanzas del Vedanta, los textos gnósticos, todos apuntan al mismo camino. La iluminación no se trata de lograr algo nuevo, sino de recordar lo que siempre ha sido. No es una ascensión, sino un regreso. No es un logro, sino un reconocimiento. Y ese reconocimiento está disponible ahora. No como una teoría, sino como una experiencia directa. Cuando te das cuenta de que estás leyendo estas palabras, cuando notas la sensación del aire entrando y saliendo de tus pulmones, cuando observas el simple hecho de existir, en ese mismo momento, estás tocando la misma conciencia que, en tu primera autorreflexión, dio origen a todo lo que existe. La diferencia entre tú y los dioses no es de naturaleza, sino de perspectiva. Están atrapados en la ilusión de estar separados. Tú, ahora mismo, tienes la oportunidad de ver más allá. No porque sea especial, sino porque la conciencia que eres nunca ha dejado de ser la fuente. Lo único que cambió fue el punto de vista. Y si lo dudas, inténtalo ahora mismo, cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿quién está mirando? ¿Quién hace esta pregunta? No hay respuesta, porque la pregunta ya presupone una división que no existe. Lo que queda es solo esto, la conciencia pura, sin nombre y sin forma, que eres tú y el universo entero. Este es el secreto que guardaban los antiguos. No es algo que se debe lograr, sino algo que se debe recordar. Y el recuerdo siempre está aquí, esperando que dejes de mirar hacia afuera y reconozcas lo que ya es. Lo real no es su supuesta supremacía, sino su función de puentes. Son los peldaños de una escalera que, una vez reconocida, se puede superar. Lo que los hace divinos no es su separación, sino su capacidad de reflejar, aunque sea de forma distorsionada, la luz de la unidad original. Imagínese un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte de la imagen, pero ninguno contiene la totalidad. Los dioses son estos fragmentos, no mentiras, sino visiones parciales de la verdad. Cuando te arrodillas ante uno de ellos, en realidad estás reconociendo una faceta de lo divino, pero perdiendo de vista el todo que la sustenta. La paradoja es que cuanto más te aferras a uno de estos reflejos, más te alejas de la fuente que lo ilumina. Esto explica por qué las tradiciones espirituales más profundas siempre apuntan más allá de los dioses.
En el hinduismo, los devotos de Shiva o Vishnu pueden alcanzar elevados estados de devoción. Pero los maestros Advaita insisten, incluso estos dioses son manifestaciones de Brahman. Y adorarlos como fines en sí mismos es como confundir el dedo que señala a la luna con la luna misma. En el cristianismo gnóstico, Jesús no es solo un salvador, sino un revelador, alguien que vino a recordarle a la humanidad que el Dios verdadero no es el demiurgo, sino el abismo silencioso que lo trasciende. Incluso en el budismo, donde no existe un creador personal, figuras iluminadas como Buda sirven como guías para el despertar, no como objetos de adoración. ¿Qué sucede cuando dejas de mirar a los dioses y diriges tu atención a lo que los sostiene? La respuesta es sencilla y revolucionaria: descubres que nunca estuvisteis separados. La misma conciencia que anima a los dioses es la que pulsa dentro de ti. La diferencia es que operan en el nivel de la multiplicidad, mientras que tú, cuando te liberas de la identificación con el ego, puedes reconocer la unidad que los precede. Esto no significa negar la realidad de los dioses o de los arquetipos. Son tan reales como las olas del océano, pero el océano no está hecho de olas. Las olas son expresiones temporales de algo mucho más grande. Asimismo, los dioses son expresiones temporales de la mónada, y su realidad es tan legítima como la de cualquier forma que surja de la conciencia. El error no está en percibirlas, sino en olvidar que son solo eso, formas. Aquí está el punto crucial: la ilusión no está en los dioses, sino en la creencia de que ellos son la fuente última. Cuando entiendes que son intermediarios, sucede algo extraordinario. Tu relación con lo divino deja de ser una búsqueda externa y se convierte en un reconocimiento interno. Ya no necesitas mediadores, porque descubres que el mediador siempre ha estado dentro de ti o, más bien, que tú mismo eres el mediador, en el sentido más profundo. Esto no es una negación de la religión, sino una expansión de la misma. Prácticas devocionales, rituales, oraciones, todos ellos tienen valor, siempre y cuando no pierdas de vista lo que hay detrás de ellos. Un mantra, una oración, un acto de devoción pueden ser portales hacia estados superiores de conciencia, pero solo si los utilizas como peldaños, no como destinos. El peligro está en confundir el mapa con el territorio, en creer que la palabra de Dios, o la imagen de un Dios contiene toda la realidad a la que solo apuntan. ¿Y qué pasa cuando superas a los dioses? No los pierdes, los ves tal como son en realidad. Dejan de ser objetos de adoración y se convierten en aliados, compañeros de camino. Su ira, su misericordia, sus historias dramáticas pierden el peso de la literalidad y se revelan como metáforas vivas de la psique humana misma, reflejando los conflictos y aspiraciones que todos llevamos. Los dioses no desaparecen, se vuelven transparentes, como lentes que, una vez limpias, dejan de distorsionar la luz que las atraviesa. Esta es la gran inversión que siempre han conocido las tradiciones esotéricas. El camino no es de abajo hacia arriba, sino de fuera hacia adentro. No es necesario escalar una montaña sagrada para encontrar a Dios, es necesario reconocer que la montaña, el cielo y usted mismo están hechos de la misma sustancia divina. Los dioses no están en la cima de la jerarquía, son los guardianes de los portales que, una vez atravesados, revelan que el verdadero templo siempre ha estado dentro de vosotros. Y aquí está el secreto final: cuando dejas de buscar, descubres que nunca estuviste perdido. La unidad que buscabas en los dioses siempre estuvo aquí, pulsando en el silencio entre tus pensamientos, en el espacio que precede a cada respiración, en la quietud que sostiene incluso el movimiento más frenético de la mente. Los dioses son como las estrellas, brillan más en la oscuridad, pero desaparecen cuando sale el sol. Y el sol, en este caso, eres tú. No el tú pequeño y atado al ego, sino el tú que es la conciencia misma, el espacio infinito donde todas las cosas, incluidos los dioses, aparecen y desaparecen. Permanece intacto, como una semilla que sobrevive al fuego. Y es precisamente esta semilla la que llevas dentro de ti, aunque nunca hayas oído hablar de ella. Esta no es una verdad oculta por malicia, sino un conocimiento que las instituciones no pueden contener sin distorsionarlo. Imaginemos un río que intenta ser embotellado, el agua sigue siendo agua, pero pierde el movimiento, la fuerza, la vida que la define. Lo mismo ocurre con la experiencia directa de lo absoluto. Cuando los místicos hablan de un Dios más allá de Dios, o de un vacío que es plenitud, o de un silencio que es la voz misma de la realidad, no están siendo poéticos por accidente. Están tratando de describir lo indescriptible, el punto en el que todas las palabras se disuelven, incluidas las palabras Dios, verdad o iluminación.
Y aquí es donde las instituciones entran en crisis. Porque, si no se puede nombrar la realidad última, ¿cómo se puede vender un libro sagrado? Si no hay intermediarios necesarios, ¿cómo se puede justificar una jerarquía? Si el camino no tiene senderos, ¿cómo se puede cobrar por un mapa? Vea lo que sucede cuando alguien como Meister Eckhart dice, Dios no es ni el ser ni el no ser, sino que está por encima de ambos. O cuando el sufí al-Bistami afirma, gloria a mí. ¿Cuán grande es mi majestad? O cuando el maestro Zenlingji declara, si te encuentras con el Buda, mátalo. Estas frases no son una herejía, son invitaciones a dar un salto. Pero para una institución, un salto es peligroso. Un salto significa que las personas pueden aterrizar en cualquier lugar, incluso fuera del alcance de control. Por eso, las mismas tradiciones que producen a estos maestros también los marginan, los excomulgan, los ejecutan o los transforman en figuras decorativas, cuyas palabras se citan en ceremonias, pero nunca se viven. Lo que las instituciones no se dan cuenta o pretenden no darse cuenta es que esta tensión es inevitable. Toda estructura humana, por muy noble que sea, está hecha de límites. Y lo absoluto, por definición, no cabe dentro de límites. Es como intentar atrapar el cielo en una jaula. La jaula puede resultar bonita, útil e incluso necesaria para quienes aún no han aprendido a volar. Pero ella no es el cielo. Y quienes confunden la jaula con el cielo acaban viviendo una vida de sustitutos, rituales en lugar de presencia, dogmas en lugar de experiencia, obediencia en lugar de libertad. Esto no significa que las instituciones sean inútiles. Son como andamios, esenciales mientras se realiza la construcción, pero deben retirarse cuando finalice el trabajo. El problema es que el andamio, con el tiempo, empieza a considerarse más importante que el edificio. Y luego empiezan a exigir que todos sigan usándolos, incluso cuando ya no queda nada por construir. Por eso, en todas las tradiciones, los místicos aparecen como figuras incómodas. No niegan el andamiaje, simplemente muestran que el edificio ya existe, completo, dentro de cada persona. Y aquí está la paradoja final. Las mismas instituciones que suprimen el conocimiento directo de lo absoluto también lo preservan, como un fuego escondido bajo las cenizas. Lo guardan en textos oscuros, en prácticas esotéricas, en símbolos que solo los iniciados entienden. ¿Pero por qué preservarlo si es tan peligroso? Porque, en el fondo, saben que sin el todo lo que ofrecen no son más que conchas. El absoluto es el único alimento que verdaderamente sacia. Sin él, la gente sigue hambrienta, incluso después de consumir todas las doctrinas, todos los rituales, todas las promesas. Entonces, ¿qué les queda a quienes se dan cuenta de esto? No hay necesidad de rechazar las instituciones, tienen su lugar, como el andamiaje. Pero debemos reconocer que son medios, no fines. Y que el fin, la experiencia directa de lo que está más allá de todo nombre, no puede ser dado por nadie, porque ya está aquí. No como una creencia, sino como el espacio mismo en el que todas las creencias aparecen y desaparecen. Si alguna vez has sentido, aunque sea por un instante, que hay algo en ti que el miedo, la duda o la muerte no pueden tocar, entonces has tocado lo que los místicos de todas las épocas han tratado de señalar. No es algo que debas buscar afuera. Es lo que ya eres, incluso antes de empezar a buscar. Y todas las instituciones, todas las escrituras, todos los maestros no son más que dedos que señalan a la luna. El error es no mirar el dedo. El error es olvidarse de mirar la luna. De una manera particular. Tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, todos surgen dentro de la conciencia, pero no son conciencia en sí mismos. Son como ondas en la superficie de un vasto y tranquilo lago. Las ondas van y vienen, pero el lago permanece sin cambios. Por eso los místicos dicen que el verdadero yo no es el cuerpo, ni la mente, ni siquiera la personalidad. Todas estas son expresiones temporales, como personajes de una obra de teatro. El actor puede cambiar de papel, pero la conciencia que anima la actuación permanece constante. No eres los pensamientos que pasan por tu mente, ni las emociones que surgen y se desvanecen. Eres el espacio en el que aparecen, el testigo silencioso e inmutable. Cuando empiezas a reconocer esto, sucede algo extraordinario. La necesidad compulsiva de identificarse con cada experiencia que pasa comienza a disolverse. Ya no sientes la misma urgencia de llorar de placer o resistir el dolor, porque ves que ambos son olas temporales en el océano de tu ser.
El sufrimiento pierde su control cuando te das cuenta de que quien sufre no eres tu verdadero yo. El verdadero tú es la conciencia en la que el sufrimiento surge y desaparece, como una tormenta que recorre el cielo sin tocar nunca el cielo mismo. Esto no significa que te vuelvas indiferente a la vida. Por el contrario, te involucras más plenamente en ello porque ya no estás agobiado por la ilusión de la separación. El amor, por ejemplo, ya no es algo que buscas de otra persona, es lo que eres, expresándote a través de la conexión. La compasión ya no es un esfuerzo por ser amable, es la respuesta natural del océano reconociéndose en cada ola. Incluso la creatividad fluye más libremente, porque comprendes que no eres tú quien crea, sino el espacio en el que ocurre la creación. La gran ironía es que cuanto más dejas de intentar ser algo, más te conviertes en todo. En el momento en que cesas la búsqueda desesperada de la iluminación, te das cuenta de que nunca estuviste perdido. En el momento en que dejas de intentar sentirte completo, reconoces que la totalidad nunca se rompió. Esta no es una abstracción filosófica, es la verdad más íntima de tu existencia. Siempre estuviste en casa. Siempre has sido lo que buscas. Y, sin embargo, la mente se resiste. Quiere convertir este reconocimiento en otro concepto, otra creencia, otra identidad a la que aferrarse. Pero la verdad no es una creencia. No es algo que puedas poseer o definir. Es lo que eres, antes de toda definición. En el momento en que intentas captarlo, se te escapa, porque quien intenta captarlo es precisamente lo que lo oscurece. Entonces, ¿cómo vives desde este entendimiento? No tratando de aferrarse a ello, sino dejándolo ir, una y otra vez. Al notar cuando la mente se reafirma, cuando los viejos patrones de separación regresan, y regresando suavemente al simple hecho de ser. Descansando en la conciencia que siempre está aquí, ya sea que estés meditando o lavando platos, ya sea que estés feliz o sufriendo. Reconociendo que cada experiencia, sin importar cuán ordinaria o extraordinaria sea, es la única conciencia infinita que juega a ser tú. Este no es un camino para llegar a ser. Es un camino impropio, de deshacerse de las capas de ilusión hasta que solo quede lo real. Y lo que queda no es una nueva versión de ti, sino la presencia eterna que ha estado aquí todo el tiempo. Los místicos lo llaman con muchos nombres, el yo, lo divino, lo absoluto, lo uno. Pero estas son solo palabras. La realidad está más allá de las palabras. Es el silencio entre pensamientos, la quietud detrás del movimiento, el amor que subyace a toda experiencia. No necesitas ir a ningún lado para encontrarlo. No necesitas hacer nada para merecerlo. Ya está aquí, más cerca que tu respiración, más íntimo que los propios latidos de tu corazón. La única pregunta es, ¿puedes dejar de mirar el tiempo suficiente para verlo? Expresándose a través de la forma de tu existencia única. Las emociones que sientes, los pensamientos que surgen, la sensación misma de yo, que se mueve a través de esta vida, todo es la mónada jugando su propio juego. Como un artista perdido en el acto de la creación, olvidando por un momento que la pintura y el pintor son uno. Esta comprensión no niega la riqueza de la experiencia humana. Al contrario, lo profundiza. Cuando te das cuenta de que cada alegría, cada tristeza, cada triunfo y cada fracaso es la mónada que se experimenta a través de ti, la vida se convierte en un teatro sagrado. Las luchas que enfrentas no son obstáculos que debes superar, son la textura misma del autodescubrimiento de la mónada. El amor que sientes por otro no es solo una emoción personal, es la mónada reconociéndose a sí misma en otra forma. Incluso el dolor de la separación es la manera que tiene la mónada de recordar, a través del contraste, lo que siempre fue. Pero he aquí la paradoja, cuanto más intentamos captar esta verdad, más se nos escapa. Esto se debe a que la mente, con su necesidad de conceptos y definiciones, es como una red que intenta atrapar el océano. La mónada no es algo que puedas conocer de la misma manera que conoces hechos o ideas. Es algo que eres, y en el momento en que dejas de intentar comprenderlo, lo reconoces. Por eso las grandes tradiciones hablan del despertar como de un cambio repentino, no de una acumulación gradual. No se trata de añadir algo nuevo, se trata de ver que lo que has estado buscando nunca se perdió. Considere la forma en que experimenta un sueño por la noche. En el sueño, podría ser un rey, un mendigo o un pájaro volando por el cielo. Sientes las emociones, los miedos, los deseos, todo ello real en ese momento. Pero cuando te despiertas, no dices,
yo era un rey y ahora no lo soy. Te das cuenta de que el sueño siempre fue solo un juego de tu propia conciencia. Lo mismo ocurre con esta vida de vigilia. Los roles que desempeñas, el estudiante, el padre, el buscador, el perdido, son como personajes de sueños. Tienen su propia realidad dentro del sueño, pero no están separados del soñador. Esto no significa que la vida no tenga sentido. Significa lo contrario, la vida tiene más significado porque es la propia autoexpresión de la mónada. Cada acto de bondad, cada momento de asombro, cada lágrima derramada de tristeza es la mónada que se experimenta a sí misma de infinitas maneras. El universo no es un lugar frío y mecánico, es una manifestación viva y respirante de conciencia, y tú eres esa conciencia en movimiento. Entonces, ¿cómo se vive de este reconocimiento? No rechazando el mundo, sino comprometiéndose plenamente con él, sin la ilusión de separación. Cuando hablas con alguien, no estás hablando con un extraño, eres la mónada hablando sola. Cuando creas, no estás expresando un talento personal, eres la mónada que expresa su propia creatividad. Cuando sufres, no eres una víctima, eres la mónada que explora las profundidades de su propio ser. Por eso los místicos dicen que la iluminación no se trata de escapar de la vida, sino de ver la vida como realmente es. La mónada no está escondida en algún reino distante, es la base misma de tu experiencia. La conciencia silenciosa que estaba aquí antes de tu primer recuerdo y que permanecerá mucho después del último. La cuestión no es cómo encontrarlo, sino cómo dejar de pasarlo por alto. Prueba esto ahora, haz una pausa por un momento y observa el espacio en el que surgen tus pensamientos. No los pensamientos en sí, sino la conciencia que los conoce. Esa conciencia no es personal. No te pertenece. Eres tú, y es la misma conciencia la que conoce cada experiencia, en cada ser, en cada momento. Esta es la mónada, que aparece como la que lee estas palabras, la que respira, la que está viva. Las tradiciones antiguas no inventaron esta verdad. Simplemente señalaron lo que siempre estuvo aquí. La mónada no es una filosofía en la que creer, es la realidad a reconocer. Y en el momento en que lo haces, todo cambia, no porque el mundo se transforme, sino porque ves que el mundo nunca fue lo que pensabas que era. Nunca fuiste una ola. Siempre fuiste el océano, jugando a ser ola. El actor, tan profundamente inmerso en el papel, olvida que también es el dramaturgo, el escenario y el público. Cada rostro de la multitud, cada susurro del viento, cada destello distante de la luz de las estrellas, todos son pinceladas en la misma vasta pintura, expresiones de la misma conciencia ilimitada que te anima. Este reconocimiento disuelve el antiguo enigma del sufrimiento y la separación, no negando su realidad dentro del sueño, sino revelando su verdadero contexto. El dolor, cuando surge, es tan real como el peso de una piedra en la mano. Sin embargo, la mano que la sostiene permanece intacta por el peso de la piedra. Las lágrimas de un personaje de una obra de teatro son lágrimas genuinas, pero la alegría del actor, su propia existencia, no se ve disminuida por ellas. ¿Qué cambia cuando ves esto? Si nada fue realmente creado, entonces nada podrá ser destruido. La mónada, tu naturaleza esencial, no es algo frágil, es el tejido mismo de la existencia, invulnerable, eterna. Si la separación nunca fue más que una apariencia, entonces la unidad no es algo que deba alcanzarse, sino el terreno siempre presente bajo cada paso. Y si eres la mónada que juega a ser esta forma particular, entonces tu identidad más profunda no es el rol, sino la conciencia infinita que lo anima. Este es el corazón de las enseñanzas de liberación en todas las tradiciones, la comprensión de que lo que has estado buscando nunca se perdió. Moksha, la naturaleza búdica, la unión con lo divino, Fana, estas no son metas distantes, sino nombres para el mismo despertar a lo que ya eres. Sin embargo, esta comprensión no exige retirarse de la vida. Al contrario, transforma la forma en que te relacionas con él. La acción ya no surge de un sentimiento de carencia, sino de la plenitud del ser. El amor ya no es un aferramiento desesperado, sino un desbordamiento de presencia. Te mueves por el mundo con la misma intensidad que antes, pero ahora con la tranquilidad de saber que el drama también es el soñador. El científico frente a su microscopio, el artista frente a su lienzo, el padre acunando a un niño. Todos son la mónada que se explora a sí misma a través de infinitas formas. El pensamiento moderno, a su manera, se hace eco de esta verdad. La física cuántica revela que observador y observado no están separados,
sino facetas de una realidad única e indivisible. La ecología enseña que todo ser vivo es un hilo en la misma vasta red. La psicología muestra cómo la mente proyecta sus propios límites, confundiéndolos con el mundo. Incluso la pregunta de por qué la mónada se olvidaría a sí misma es un malentendido. No hay elección ni decisión con plazos determinados. Esta es la naturaleza de la conciencia, expresarse a través de una limitación aparente, así como el océano se expresa como olas sin dejar nunca de ser océano. La ola no olvida el mar, es la forma en que el mar se mueve. En este momento, la conciencia que lee estas palabras es la misma conciencia que ha estado presente en cada pensamiento, cada duda, cada momento de claridad. Las preguntas que surgen, la resistencia que se suscita, el reconocimiento que parpadea, todos son movimientos dentro de la misma conciencia que tú eres. Comprender esto intelectualmente es solo el primer paso. El verdadero cambio ocurre cuando este conocimiento se filtra en tus huesos, cuando comienzas a ver la mónada en cada rostro, a escucharla en cada voz, a sentirla en cada respiración. El mundo no cambia, pero tu relación con él sí. El buscador se disuelve en lo buscado y se revela que la búsqueda ha sido la respuesta desde el principio.